La estrategia que usted está implementando está dando resultados. Son las palabras de un propio priista, del propio estado de Rubén, por cierto, en donde reconoce ese trabajo. ¿Quién miente? ¿El discurso político o la realidad de las personas que están implementando? O sea, a lo mejor la pantalla te dice que ya bajó el 37%, pero la gente no lo percibe, sobre todo en lo cotidiano. No sé, es que yo sigo sintiendo que hay una diferencia entre el discurso de la oposición y la realidad. A ver. De verdad, perdón, pero no siento que estén en la misma sintonía. A ver, vamos. Estoy de acuerdo contigo. Ahora sí. Última mesa de análisis del año y Zamora le vuelve a dar clases a los opositores. ¿Qué destacas? ¿Qué sería lo mejor y lo peor, digamos? Pues yo creo que fue un año de muchos retos. Muchos de ellos el gobierno de México pudo sortear esos obstáculos que se le fueron presentando por cuestiones ajenas al propio gobierno. Lo que sucedió con la llegada de Donald Trump, por ejemplo, que generó muchísimos pues yo diría retos en materia económica. ¿Donald Trump fue el principal reto? Pues yo creo que más bien en el contexto internacional sí fue un contexto difícil para todos los países, los desastres naturales que hubo en el país, la cuestión de seguridad que sigue siendo la prioridad del gobierno federal, y creo que todos ellos salieron adelante. Hay buenos resultados en materia económica, hay buenos resultados en materia de seguridad. El crecimiento del país va a terminar en 0.2, 0.3. Nos va a deber Pepe Yuste una comida, como fue la apuesta. Problemas graves en educación, disminución de matrícula, salud no se diga. En cada lugar. Bueno, la democracia es así, ¿no? Se gana, se pierde. En Venezuela es obvio y evidente que ganó la oposición, que perdió Nicolás Maduro, y Morena no lo reconoció. Bueno, lo que el gobierno de México, como una política constitucional, inclusive, lo que dice es la autodeterminación de los pueblos. Y las instituciones en Venezuela, al que dieron por ganador fue a Nicolás. Él se dio como ganador solo. No, el tema aquí es México debe reconocer y permanecer en ese principio de la autodeterminación de los pueblos, y lo demostró precisamente hace unas horas la presidenta al reconocer inmediatamente. Bueno, pues el triunfo en Chile, pues sí. A ver. Mira, yo creo que una de las cosas que va a marcar este año en México es la elección judicial, la atrocidad que se hizo con el Poder Judicial en México, que fue reconocido a nivel internacional, este atropello a la democracia, que hay casos que están pendientes por resolver. Es que más bien ahí se demuestra que no fue orgánica la manifestación del 15 de noviembre. O sea, ¿por qué esa variación en la presencia de manifestantes? Es la causa, porque fue una cuestión superficial, fue una cuestión de la convocatoria del 15 de noviembre, en donde hubo mucho dinero involucrado, ¿no? Ya se demostró, y por eso no hay el mismo apoyo en las subsecuentes. O sea, tú tienes una manifestación que convoca mucha gente y de repente a los días desaparece prácticamente. Pero es que no todos los... entonces, si convocas cada semana, pues tampoco va a salir la gente, ¿no? Y está bien, lo que dice Amado, yo estoy de acuerdo, la gente tiene derecho a manifestarse. Qué bueno que ayer fue pacífico, ayer no escuchamos nada de alguna agresión o situaciones parecidas. No hubo Creo bloque que eso negro. está bien, qué bueno, y las personas tienen libertad de manifestarse. Ahora, regresando al tema de lo que está sucediendo en México, si tú analizas el discurso de la derecha, está unificado en toda América Latina. O sea, los mismos discursos que se dan en Argentina por Milei se comienzan a repetir por este candidato que ganó, dicen algunos, muy cercano a la ideología de Pinochet, etcétera. Y también sucede en Perú y también está sucediendo en Ecuador. Entonces, es un mismo discurso que puede ser también que es superficial, o sea, que puede estar por ahí las fuerzas de la derecha, eso es una realidad. ¿Pero qué son las fuerzas de la derecha? Es que hasta me asusta. Mira, es como el lado oscuro, ¿no? Cuando tú analizas, yo estaba escuchando... O sea, los extremos son malísimos en todas las ideologías. Y es el mismo discurso de la ¿por derecha ejemplo? En América Latina. ¿Un ejemplo? Pues, por ejemplo, de estos, los gobiernos que son apoyados por el pueblo, son tachados como antidemocráticos, y más bien las élites económicas, esas élites que representan a unos cuantos, son las que pretenden hacerse a veces del poder en contra de la voluntad popular. Bueno, así es un poquito Morena, ¿no? Trata de distraer, de distorsionar la realidad, pero veamos qué sucede en este país. Los grandes capitales están con Morena, y están creciendo a la sombra de Morena y se toman fotografías con Morena, y eso todo el mundo lo ve. ¿Los grandes capitales lícitos? O sea, que empresariales. Los grandes empresarios. El caso del empleo es terrible, la informalidad ha avanzado. No van a escuchar. O sea, es un gobierno que no escucha, que no va a escuchar. O sea, en la justificación, el pretexto es solo que escucha, pero hacen finalmente lo que les dé la gana. En ese contexto me parece que va a venir la reforma electoral. A ver, ahí tengo aquí una encuesta ya de hace algunas semanas que se presentó en El Financiero
y la mayoría de las personas consideran que el sistema político electoral en México está mal y que necesita reformas. Y ya habíamos dicho aquí también en esta mesa otra encuesta de Mitofsky, en donde también la mayoría de los mexicanos dijeron que el sistema político electoral en México requiere de algunas modificaciones, que si no los pone, dicen que para que la cuña apriete debe de ser del mismo árbol, y por eso Morena está sometiendo al pueblo de México para darle mayor poder, sí, si es necesario hacer ajustes en los ingresos de Morena, se tiene que hacer. Si hay un cambio de régimen, porque vamos a uno con tintes autoritarios. Ayer que yo vi lo que sucedió en Chile, pues vi a una izquierda que le cede a una ultraderecha el gobierno por un proceso electoral. Pero mal se vería esa ultraderecha, se quita la escalera por la cual subió al poder. ¿Qué es lo que está haciendo Morena? Morena quiere tumbar la escalera. No, desde el gobierno de López Obrador no se han reunido ni una vez este gobierno con la oposición. Terminan. O sea, el PAN en abstención o nulo, lo que sea, MC a favor, el PRI como dice. si no se pierdan, ¿no? Mira, a ver, Azucena, dicen que Morena o que el gobierno no dialoga con la oposición. Ahí está el Congreso de la Unión. O sea, a ver, ¿cuál es la posición del PRI y del PAN en el Congreso de la Unión? ¿Cuál es? O sea, en el Senado, en un pleito, descalificaciones, groserías, ofensas, así, ¿cómo vas a construir? ¿Qué sucede con los gobiernos, por ejemplo, Azucena? ¿Qué sucede con el gobierno federal y los gobiernos del PRI, por ejemplo? Para poner el caso concreto, Coahuila, Durango, que tuvieron apenas la semana pasada una reunión, la 52ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Estaba la presidenta, estaba Omar, un tema que es el más importante, yo he dicho, es la prioridad de todos, la seguridad. Ahí tuvieron espacio para criticar a la presidenta y decirle, no estamos de acuerdo. No, no solo eso, sino que aceptaron y reconocieron el trabajo de la presidenta, y en palabras de Manolo, dijo: la estrategia que usted está implementando está dando resultados. Son las palabras de un propio priista, del propio estado de Rubén, por cierto, en donde reconoce ese trabajo. ¿Quién miente? ¿El discurso político o la realidad de las personas que están implementando? Acabo de hablar con Manolo Jiménez y pues habla muy, pero muy bien de la presidenta, habla muy, pero muy bien del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y no digo que tengan que estar peleados, pero sí hay una disonancia, hay una diferencia entre los discursos que tiene Alito Moreno y ustedes en el Senado, en la Cámara de Diputados, etcétera, a lo que dicen sus gobernadores. O sea, hay una cosa absolutamente diferente, lo mismo que el Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional. El PAN. Entonces, bueno, pues ahí hay una diferencia. Si tú te fijas en las 4 o 5 ciudades más tranquilas de este país, están 2 de Coahuila, Piedras Negras y Saltillo. En el caso de Piedras Negras y de Saltillo eran de las más violentas en 2011. La extorsión está creciendo en el país, y qué bueno que se está combatiendo. En Morena se ha dejado muy claro por parte de la presidenta y también del Gabinete de Seguridad que no se va a tolerar la comisión de delitos, inclusive por miembros de nuestro partido. Augusto. Pero no hay indicios. A ver, te lo dijo el propio gobernador. Cuauhtémoc Blanco. El propio gobernador y el secretario de Seguridad en la conferencia que dio el día de ayer, en donde se le preguntó expresamente, oiga, hay indicios en este momento de que esté vinculado Limones con Pedro Aces o con la CATEM, y la respuesta fue muy contundente del secretario, que no había indicios en este momento, e incluso él dijo, todo lo que hemos encontrado es que esta persona, el Limones, actuaba de manera directa y dio la lista de los delitos que de manera directa realizaba esta persona y el grupo con el que estaba vinculado. O sea, yo no digo que Limones sea inocente, lo que digo es, ¿Pedro Aces no sabía? Pues eso es un tema es el dirigente de en este momento, según las autoridades que están haciendo la investigación, no. ¿Adán Augusto no sabía de la barredora? Pues en este momento igual, la Fiscalía General de la República. Suerte, ¿no? Pues más bien, acuérdense que en derecho hay un principio que dice que el que afirma debe de probar. Entonces, el que afirma que Pedro Aces estaba o tenía conocimiento, pues debe de probarlo. Son estas cosas que nadie... Pero a ver, nadie Amado, cuando las autoridades que están haciendo la investigación te dicen a ti, a ver, Amado, no tenemos elementos en este momento para hacer la vinculación. Pues tú que afirmas, pues tienes que probar. Lo de María Amparo Casar, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos? Pues bueno, ahí hay que ver también cuáles son los elementos que integran la averiguación. Una viuda que está recibiendo la pensión porque su esposo desde 2024 en Pemex. Así es, y se habla de que fue poco periodo para haberle dado una pensión vitalicia de 120 y tantos mil pesos al mes, y que son más de 35 millones. Pero eso decía la ley, ¿no? O sea, eso es lo que se establece, pero hay que ver las condiciones en las que falleció la persona. ¿Qué me gustaría ver? Que la sociedad participara en la evaluación de la política pública y sobre todo en la determinación de si están bajando los homicidios. Bueno, me quedan 25 segundos creo que para el corte. Decir nada más. Órale. Dentro de los partidos políticos, miembros distinguidos pues son los gobernadores, ¿no? O sea, y bueno, gobernadores del PAN, en voz de la gobernadora de Aguascalientes, que habló por el de Querétaro, que también habló por la de Guanajuato y que habló por ella misma de Aguascalientes, reconocieron el trabajo de la Estrategia Nacional de Seguridad. Y en este año prácticamente de 2025 los resultados están ahí, una disminución del 37% en los homicidios, que es el delito que más lastima a la sociedad mexicana. O sea, a lo mejor la pantalla te dice que ya bajó el 37%, pero la gente no lo percibe, sobre todo en lo cotidiano. No sé, es que yo sigo sintiendo que hay una diferencia entre el discurso de la oposición
oposición y la realidad. A ver, de verdad, perdón, pero no siento que estén en la misma sintonía. A ver, vamos. Estoy de acuerdo contigo. Ahora sí, la gente se siente insegura. Hace unos días vimos aquí una encuesta del Financiero donde se siente muy insegura. Voltea a ver de nueva cuenta el estado de Michoacán, el estado de Guerrero, el norte de Tamaulipas. Decir que va a haber buena relación, viene una revisión del TEMEC en donde segura también va a salir bien librado México. Muchas gracias, Israel. Fíjate lo miserable que es Rubén, ¿no? Agradece y reconoce al gobierno de Coahuila diciendo Saltillo y Piedras Negras aparecen como los municipios más seguros de México, y está bien, tiene razón, pero no nada dice de Morena y Tamaulipas, que acaba de entrar en el 22 y ya ubica a Tampico como el municipio más seguro, no de Tamaulipas, sino en el top 10. ¿Cuándo ibas a ver tú, en décadas anteriores, hace 10, 20, 30 años, cuándo ibas a ver a un municipio tamaulipeco entre los más seguros de México? Increíble, ¿no? Inclusive le gana a Mérida, que decían que era la capital más segura, ¿no? de México. Y hasta la misma Azucena reconoce que todo lo que viene a vender la oposición como que el país está cayendo, pues no va con los números. Y ahí están los números, porque en TV Azteca en muchos lugares te dicen que en Tamaulipas está incendiado, cuando te estoy diciendo que hay un municipio tamaulipeco como uno de los más seguros. Ahora fíjate qué curioso, Azucena dice que en Honduras, en Venezuela perdió Maduro, y ahí dice que hubo fraude electoral, pero no te dice nada de Honduras, donde Honduras ya denunció, el Estado hondureño denunció a la equivalente a Guadalupe Tadei, porque antes de las elecciones hubo unos audios donde ella pues estaba cobrando para ponerse de acuerdo para manchar las actas, para hacer un fraude electoral, vaya, en breve. Y no merece para Azucena que mandar cámaras allá a Honduras para ver si es cierto o no. ¿Por qué? Porque beneficia a un gobierno de derecha y afecta a la izquierda, ahí no hay problema. Pero a Chile tiran todos los globos y todos los cohetes porque ganó la derecha. Entonces, eso es lo que me molesta, la hipocresía. ¿Cómo manejan el micrófono para beneficiar a la derecha y afectar a la izquierda? Ese es el periodismo mexicano. Dime qué piensas tú. Hasta luego.